En septiembre de 1994 se llevó a cabo en El Cairo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Ahora, a 20 años de Cairo, es necesario revisar la Agenda Internacional de Desarrollo y redefinir las prioridades. Y ese es un trabajo que se ha estado haciendo desde sociedad civil y también desde otras instancias. Y el día de hoy en Luchadoras estamos con Marta Juárez y con Josefina Valencia para platicar de este proceso. Comenzamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y hoy me encuentro con Marta Juárez. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Marta Juárez forma parte del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y también con Josefina Valencia. Bienvenida, José. Hola. José, tú formas parte del Closet Sor Juana y también ya nos has acompañado antes por claro. acá. Pues el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes para platicar acerca de un proceso que es clave en el tema de definir la Agenda Internacional de Desarrollo, que en realidad viene ya de una revisión de metas, digamos, y de compromisos establecidos hace 20 años, el proceso de Cairo. Y para comenzar, pues por ahí quisiera que pudiéramos platicar acerca de la conferencia de Cairo, que se llevó a cabo en el 94, y por qué es considerada como un momento crucial, como un precedente en el trabajo, pues, por el desarrollo en general, pero sobre todo en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Quién? Claro que sí. Bueno, sí, pues, por ser más cercana a Cairo, pero no tanto, pues tomaré la palabra. Bueno, mira, en efecto, como bien dices, la Conferencia del Cairo en 1994 marcó un parteaguas en las conferencias internacionales en materia de desarrollo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hasta ese momento los temas de población y desarrollo estaban únicamente enfocados al aspecto demográfico, ¿no? Números, cantidades, cuántos somos, cómo se controlan los nacimientos, con qué eficacia, y esa tendencia internacional, ese paradigma, pues era el que seguían los gobiernos hasta ese momento. Es en el Cairo, en la Conferencia de Cairo de 1994, donde se incorpora de manera sustantiva la participación de organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente mujeres, con mucho enfoque feminista, y entonces desde esa circunstancia se logra construir un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma pasa de transformar el aspecto meramente demográfico a una perspectiva de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y como también bien lo citas, se enfoca en la cuestión de los derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque se considera que los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva son circunstancias biológicas, condiciones sociales, políticas, que afectan de manera específica a las mujeres. Y si esta parte de los derechos humanos, que son los derechos reproductivos, no se reconoce y se coloca en el centro de una agenda asociada a población y desarrollo, pues entonces estaremos faltando muchísimo a una visión integral del desarrollo y la población. Entonces básicamente es eso, se incorpora en el Cairo una perspectiva de derechos humanos, énfasis en derechos reproductivos y reconociendo que estos son parte fundamental en su ejercicio para garantizar la autonomía y la libertad de las mujeres. Y en este sentido, por ejemplo, que este cambio de paradigma, ¿qué implicaciones prácticas genera, por ejemplo, en la acción del Estado? Bueno, como te decía, antes de este paradigma, era meramente un control demográfico, ¿no? Y ¿con control demográfico nos referimos a qué, por ejemplo? Nos referimos, por ejemplo, a que a los estados, a los gobiernos tenían que controlar si había tendencias natalistas, fomentar la natalidad o controlar la natalidad, digamos, con prácticas médicas que llevaban, por ejemplo, a la práctica de la esterilización sin consentimiento, de manera masiva, como sucedió muchísimo en el Perú, como sucedió en algunos casos en México, en Guatemala,
sobre todo en poblaciones indígenas, por supuesto, y la aplicación de anticonceptivos sin el consentimiento de las mujeres, no solo la esterilización, sino el DIU, por ejemplo, y esto de decir, tienes ya 4 hijos, entonces ya tienes necesariamente, obligadamente, sin hacer partícipe a la mujer de esta decisión, el uso forzoso de un método anticonceptivo temporal o definitivo. Entonces, bueno, esa práctica que era usual en la mayoría de los países antes de Cairo, pues es lo que cambia, digamos, se empieza a señalar como una obligación de los gobiernos que no pueden seguir teniendo esas prácticas, sino que debe de ser informada la mujer de las consecuencias de un embarazo, de los riesgos de muchos embarazos cercanos o muchos hijos, ¿no? Y entonces empieza la perspectiva de decir, la mujer tiene que ser tomada en cuenta para que ella informadamente decida cómo controlar su sexualidad y su reproducción, ¿no? Sobre todo. Es decir, entonces empezamos a concebir más a las poblaciones como sujetos de derechos. Así es. Que tienen la capacidad y pues el derecho de decidir sobre sus propias vidas, sobre sus propios cuerpos, y las intervenciones del Estado entonces deben de cambiar. Así necesariamente. Sí, creo que la parte más importante es esto que se llama técnicamente el consentimiento informado, que es yo te tomo en cuenta, reconozco que eres una persona con derechos, una mujer con derechos en este caso, y yo como Estado tengo la obligación de informarte beneficios, riesgos y demás en torno a estos asuntos. Y otro aspecto importante en el Cairo es que por primera vez a nivel internacional la figura del derecho al aborto legal se incorpora en la plataforma de acción, en el programa de acción del Cairo, ¿no? Entonces es también un parteaguas, decir, bueno, el aborto es un asunto de salud que compete a las mujeres, ahí está, ¿no? Hay muerte materna, hay riesgos de morbilidad para las mujeres, las directamente afectadas son las mujeres, entonces es un tema del cual tenemos que hablar en términos de política pública a nivel internacional. Muy bien, pues creo que queda muy claro cuál es realmente la aportación clave y que transforma como todo el abordaje. Vamos a ver un pequeño video ahora donde una compañera puertorriqueña, Nirvana González, nos platica acerca de su perspectiva sobre el Cairo entonces y qué había en la sociedad civil en ese momento y por qué, cuáles son las principales aportaciones de Cairo. Y volvemos para seguir platicando. Desde que me inicio en el movimiento de mujeres, particularmente en el movimiento feminista por la salud de las mujeres, porque fui cofundadora de una organización, de hecho la primera en el Caribe, que todavía existe, tiene 32 años, en el año 79, que trabaja los temas de salud sexual y reproductiva en mi país, Puerto Rico. Los primeros 10 años de la Agenda Cairo tuvo un impacto muy, un impacto muy marcado en el términos de crecimiento del movimiento, de mujeres en particular, y del movimiento por la salud sexual y reproductiva en general, ¿no? Un movimiento que se amplía, que se fortalece, que se articula alrededor de una agenda que sentó precedentes. Que sentó precedentes en muchos sentidos en términos del desarrollo humano. O sea, en la Agenda de Cairo las personas dejaron de ser números a ser sujetas de derecho. Es algo que se viene impulsando durante toda la década de los 80 y que en el año 94, en una instancia como Naciones Unidas, eso se valide y además que sea consignado por 179 países, casi 180 países del mundo, marcó un hito en la historia, ¿no? En la historia del movimiento de mujeres, en la historia del movimiento de los pueblos, o sea, en muchos sentidos. Cada 10 años es donde se ha ido integrando más otros sectores al movimiento de activismo para monitorear y para defender la agenda de la conferencia o del programa de acción de Cairo. Pues estamos de vuelta y bueno, vemos que Nirvana en realidad nos comenta lo mismo, en la misma línea de lo que nos has estado platicando, Marta. ¿Podemos platicar un poco acerca del programa de acción? Lo que quisiera es que
pudiéramos como familiarizarnos un poco con todos estos instrumentos, ¿no? Que emanan. No es un tratado internacional, pero sí es un programa de acción. ¿Y qué es lo que un programa de acción como el de Cairo permite o significa que un país se adhiera a él, por ejemplo? ¿Tú nos puedes decir? Claro. Mire, pues es muy relevante la pregunta porque cuando uno está trabajando de manera cotidiana y dándole seguimiento, pues parece como muy ordinario. Es un programa de muchos capítulos y con metas, líneas estratégicas que marcan los gobiernos de cómo deben de alcanzarse esas aspiraciones. También es muy importante decir que el documento es un documento que plantea como las grandes aspiraciones de transformación para una tendencia mundial y por eso es como tan grande y con cobertura de derechos humanos y de perspectivas sociales muy amplias. El programa de acción tiene medidas clave que se refuerzan 5 años después en el 99, en donde les tratan de dar indicadores y metas a los gobiernos para que vayan alcanzándolos. Del programa de acción yo considero como muy relevante que se incluye un capítulo de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el de salud que incluye de manera amplia el de salud sexual y reproductiva, evidentemente todo lo que tiene que ver con población, demografía, desarrollo, migraciones, y estos temas que están vinculados. Inclusive, por ejemplo, se habla también de alcances de innovaciones tecnológicas en materia de población y desarrollo y de salud. También VIH, ¿cierto? También VIH, sí, y digamos algo que no incluye Cairo, por ejemplo, y que Josefina nos va a platicar, son de manera sustantiva los derechos reproductivos, pero no los derechos sexuales, ¿no? Se habla de la salud reproductiva y la salud sexual, pero no tanto este paradigma de los derechos sexuales y las libertades sexuales, ¿no? Entonces, sí incluye población, incluye muerte materna, ¿no? Incluye desarrollo, incluye innovación, y un factor también que incluye muy importante es hablar del financiamiento, de la obligación tanto de los países del norte ricos de financiar el desarrollo y el compromiso también de los estados de los países en desarrollo de aportar a la financiación. Y otra cosa muy importante que incluye es el reconocimiento a la participación de la sociedad civil en la construcción de estos acuerdos y de estos paradigmas. Y si bien no es un tratado internacional, no es vinculante para el Estado mexicano o para los estados que lo firmaron, tiene un peso moral y simbólico muy importante porque ha permanecido a lo largo de los 20 años y ahora que se va a cumplir el plazo en el que esas aspiraciones debieron de haberse cumplido, pues vemos que evidentemente no se van a cumplir porque son aspiraciones amplias, se le han agregado algunas cosas y los países siguen manifestando, las Naciones Unidas siguen manifestando interés porque no se dé por concluido, sino que se busquen mecanismos para tratar de lograr todo el planteamiento que hacía Cairo, ¿no? En 94. Bien, vamos a hacer ahora un corte y volvemos con Marta y con José para saber más acerca de cuáles son esas metas que plantea Cairo y además cuál es la relación de estas metas planteadas por Cairo de la mano o al lado de otras metas planteadas, por ejemplo, por los ODM, otros momentos relevantes del desarrollo en las discusiones internacionales. Estamos en Luchadoras, estamos platicando de la Agenda Internacional de Desarrollo y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ya volvemos. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo la política institucional en el país y en el mundo. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente
vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México. Estamos en Luchadoras, estamos de regreso con Marta y con Josefina. Y Marta, nos estabas platicando acerca del establecimiento de indicadores concretos 5 años después de Cairo, o sea, en el 99. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de esas metas concretas o esos indicadores de avance que se establecieron entonces y que ahora, a 20 años, se están como perfilando, que todavía siguen vigentes y que no se ha llegado a donde se esperaba? Claro, con todo gusto. Bueno, me parece que un ejemplo muy claro y clave es el asunto de la morbilidad y la mortalidad materna, por ejemplo. Tampoco fueron metas tan específicas como después se desarrollan, ya con número y estadística e indicadores numéricos en los objetivos de desarrollo del milenio. Pero la muerte materna era ha sido desde ese entonces una preocupación del sistema de Naciones Unidas, que después sirvió como base para las metas del milenio. Y también un tema muy importante fue la lucha contra la violencia, ¿no? Que como sabemos, pues lamentablemente la violencia contra las mujeres sigue muy vigente y una de las medidas claves era tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Y en el 99, entre las medidas clave también estaba volver a instar a los estados a revisar su legislación en materia de aborto porque esta circunstancia afecta, a las mujeres de manera particular, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos que me parece pueden dar una muestra. Tampoco te digo, son muestras así de 100,000, no son tasas, ¿no? De 100,000 mujeres que mueran tantas. Que se reduzca en determinado porcentaje. Así es, porque también en esas metas lo que seguía permanente es la mención explícita hacia los derechos, hacia fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas, de las mujeres, de los jóvenes, de los adolescentes, lo que desde la perspectiva del movimiento feminista un poco se reduce, se elimina de las metas e indicadores de las metas del milenio, de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Claro, que como queda tan numérica la cosa para poder medir un impacto, entonces toda la parte sustantiva de derechos se recorta un tanto cuanto, ¿no? Y Cairo no, ni las metas específicas de acción siguen manteniendo la demanda por la lucha de derechos. Ha habido también otros momentos, como lo platicábamos, claves en el tema del desarrollo internacional, de la discusión sobre el desarrollo y sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo, como Beijing o los objetivos de desarrollo del milenio que ahora platicábamos, ¿no? ¿En qué medida Cairo se articula con estas otras plataformas de acción, por ejemplo? Decías, la mortalidad materna es una meta que está tanto en Cairo como en los ODM, ¿no? ¿Nos pueden platicar un poquito al respecto? Pues sí, Cairo se va articulando, ¿no? Y tiene
como pertinencia junto con otros momentos, ¿no? O sea, como ahorita mencionabas, ODM, ¿no? Tiene como algunas cosas que también menciona VIH, ¿no? Que se mencionan ITS, que se menciona la mortalidad materna, se menciona la pobreza, ¿no? Y justo también esto está íntimamente ligado con el desarrollo, que también como es otra, la cuestión de los términos y algo, también es una cosa que habrá que revisar también en posteriores. También ahorita, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con juventud, ¿no? También hubo en esta última... En Montevideo, ¿no? Se trabajó muchísimo el tema de juventud, que también se relaciona con otros momentos, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos ahorita comentando, ¿no? Y que tiene que ver con la Declaración de Bali, otros instrumentos en los cuales también podemos estarnos como basando, ¿no? Para seguir trabajando. Pues claro que tiene que ver con CEDAW, ¿no? Tiene que ver con... Digamos que son todos como un cuerpo que se soporta mutuamente. Y que, y que justo ahora estas agendas, ¿no? Por los tiempos van cerrando como estos planes de acción, y que justo es una de las grandes preocupaciones a futuro, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar, ¿no? En todo esto de la construcción de la agenda post-2015, pues tiene que ver con todo un gran proceso mundial que ha habido, de esfuerzos de trabajo de derechos humanos y todo, y qué ahora va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora para 2015, ¿no? No sé. Sí, definitivamente la relevancia de Cairo se tiene asociado a otras conferencias internacionales de los 90s. Y creo que justamente la relevancia es que 20 años después el mundo ha cambiado. Exacto. La participación de las poblaciones es diferente, el impacto de estos... las mismas tendencias demográficas. Las mismas tendencias demográficas, la implementación, por más que haya debilidades y camino que falte por recorrer y alcanzar esas metas, pues ha habido transformaciones y hay necesidades cambiantes que se deben de incorporar. Entonces, lo importante de estos acuerdos internacionales, que de repente nos pueden parecer muy lejanos, es que aunque sea lento, aunque sea muy jerárquico la caída, la bajada de la aplicación de estos instrumentos internacionales, lo que hace es cambiar las mentalidades, la aplicación de políticas públicas de los gobiernos. Un ejemplo, por ejemplo, cuando fue Cairo, que cambiamos de planificación familiar exclusivamente anticonceptivos, números, a derechos, se habló de un concepto, salud reproductiva, que es toda una cosa que incluye la perspectiva de derechos. En México, por ejemplo, no existía sino un área de planificación familiar, y a partir de Cairo hay tal tendencia internacional y regional por incorporar la salud reproductiva que la Secretaría de Salud, por ejemplo, cambia la dirección de planificación familiar por un centro de equidad de género y salud reproductiva. Entonces son conceptos, pero que con el paso del tiempo te van dando paso a transformaciones en la aplicación de la política pública. Se institucionaliza, digamos. Exactamente, y como sociedad civil organizada en este caso, pues tienes mayor posibilidad de incidir y de participar, como es también un mandato de Cairo, para que esas tendencias se vayan aplicando y beneficien a las personas. Por eso, ahora que a 20 años se cumple la revisión, está de nuevo habiendo este movimiento de, bueno, estamos aquí, revisemos lo que hemos avanzado, invertido, y cuál es la nueva perspectiva que quisiéramos impulsar a otros 20 años. Sí, justo a partir de ahora quisiera que nos enfocáramos más a discutir acerca de qué es lo que viene, ¿no? Cómo se está configurando ahora, se están desarrollando y configurando estas discusiones, pero antes de abandonar el pasado, o bueno, lo que pasó en Cairo hace 20 años, quisiera preguntarles acerca de la participación de México y de las organizaciones y de las activistas feministas mexicanas en Cairo, que también entiendo fue una participación importante y que fortaleció mucho al movimiento de mujeres en su regreso aquí a México después de Cairo. Definitivamente, estás perfectamente informada. El movimiento feminista mexicano se organizó desde antes del 94 para incidir en Cairo. Viajaron Patricia Mercado, Sara Lovera, Gloria Careaga, María Consuelo Mejía, digamos, íconos del movimiento feminista mexicano, que se treparon al barco y se fueron al Cairo, y desde las tiendas casi de campañas instaladas ahí en las oficinas, sin internet, sin Twitter, sin Facebook, era otro mundo, ¿no? consiguiendo copias en carbón y demás, participando para revisar la propuesta que venía desde Naciones Unidas. Entonces, en efecto, esta articulación tan sólida del movimiento feminista
pues nos deja desde muchas publicaciones, muchas experiencias y mucha fortaleza para justamente al regreso decir, esto se construyó, esto tiene un peso mundial y tiene que aplicarse en nuestro país, ¿no? Y ahí estuvieron, ahí han estado y ahí siguen dando seguimiento al Cairo. Y bueno, seguramente han estado participando también de estos debates ahora, que otro mundo pues, existe, ¿no? Digamos, pensamos en el mundo en el 94 y justo ahora lo decían ustedes, son acuerdos de los 90, ¿no? Son discusiones de los 90 y ya estamos en el 2013, que es necesario revisar cómo ha sido el mundo, cómo se ha transformado y decir qué es lo que sigue, ¿no? Entonces parece que 2015 es una fecha crucial y yo quisiera, antes de irnos al corte rápidamente, si me pudieran dar como una idea que refleje, o un ejemplo que refleje este cambio del mundo, ¿no? Del mundo entonces al mundo ahora, un ejemplo que nos permita ver qué es distinto y por qué tenemos que repensar esas metas. Bueno, la agenda, como se está llamando internacionalmente, la agenda de Postdesarrollo 2015. Postdesarrollo 2015. Ajá. Lo que está viendo es que, por ejemplo, en muerte materna, que es un tema transversal, tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ODM, conocidas como ODM. Ahora están como paralelamente construyéndose un paradigma de desarrollo sustentable que usualmente ha estado caminando por vías paralelas, ¿no? Y algo que vemos es que estas vías paralelas no pueden seguir siendo paralelas, sino tienen que encontrar una manera de cruzarse. Sí. Digamos, en 94 hablas de algo que ahora nos parece muy básico, que las mujeres puedan decidir sobre su reproducción, usando cierto tipo de anticonceptivos, garantizando el acceso a estos por parte de los estados. De alguna manera eso sigue vigente porque las mujeres se siguen reproduciendo, son jóvenes, tienen necesidad, pero yo creo que un cambio fundamental de los que se han visto en estas discusiones, por ejemplo, es justamente el tema de los derechos sexuales. Reconocer a otras poblaciones en sus derechos, no solamente en las cuestiones evidentes de la reproducción, sino en la no discriminación, en el ejercicio pleno de derechos humanos para todo tipo de poblaciones. Se habla ahora en espacios internacionales de la diplomacia internacional de personas trans, de personas transgénero, que eso en 94 hubiera sido impensable, ¿no? Sí. Entonces, digamos, para nuestras organizaciones, pues son temas fundamentales porque nos reflejan el asunto de las libertades más allá de lo evidente. El tema de VIH. Te veo con ganas es que ahorita que hiciste esta pregunta, justo estaba pensando cuando creo que me fui al revés, ¿no? De pronto dijiste que ha cambiado y yo estaba pensando en todo lo que no había cambiado, ¿no? De pronto estaba pensando en los pueblos indígenas, las esterilizaciones forzadas, que ahorita igual y podemos comentar un poco de esta parte de la Declaración de Jóvenes Indígenas, pero justo me quedé como un poco en esta línea de que cuántas cosas siguen tan vigentes, ¿no? Pero que al mismo tiempo, claro que las cosas han ido avanzando y que se requiere una actualización. O sea, ahorita que estaba hablando Marta, justo del asunto de las personas LGBT, de la orientación sexual, de identidad de género, de pronto, claro que ahorita ya se empieza a hablar como más en términos de derechos sexuales, ¿no? Falta como hacer un abordaje más amplio de la sexualidad y cómo se traduce en la vida de todas las personas, pero de las personas trans, de las trabajadoras sexuales, ¿no? Claro. De las mujeres lesbianas, de las mujeres bisexuales, ¿no? Y entonces, haciendo así revisiones de los documentos, por ejemplo, que hay, pues efectivamente viene LGBT, pero no vienen mujeres trans, ¿no? O sea, no hay de pronto eso que no se nombra, justo pues prácticamente siempre lo metemos porque creo que todavía hay cierto recelo para tocar ciertos temas aún ahora, ¿no? De hablar como de cosas de sexualidad de una forma más amplia. Entonces, claro que viene y se mencionan en momentos, ¿no? Las poblaciones LGBT o la discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero que dentro de los acuerdos, ¿no? O sea, sí viene dentro de un marco, sí queremos reconocemos muchas de estas formas de discriminación, pero a la hora de los acuerdos, ¿no? Sí, no se enmarca dentro de otros temas, ¿no? Se enmarca dentro del tema de VIH, ¿no? O sea, como siempre ligando el asunto
del VIH y las poblaciones LGBT, cuando también para las mujeres lesbianas, por ejemplo, es todo un contexto bien diferente lo que tiene que ver con VIH y la enmarcan dentro de lo LGBT, cuando no necesariamente está siendo un asunto de salud el tema del VIH para las lesbianas, que es otro tema, ¿no? Que no estoy diciendo o sea, más bien ahí es como una cosa diferente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y quisiera que volviéramos para platicar justo acerca de esto, ¿no? De ahora sí, de las discusiones que han estado pasando, de cómo ustedes están ahí, han estado ahí en los espacios, en las discusiones para posicionar estas visiones diversas, que luego no son las que están en el primer lugar, ¿no? O tan visibles. Vamos a ver en este corte un pequeño video acerca de Cairo, es la versión latinoamericana que llama a involucrarse en todos estos espacios de discusión internacionales a 20 años de Cairo. Estamos en Luchadoras, regresamos. En 1994, líderes mundiales se reunieron en la ciudad de El Cairo, Egipto, para acordar la forma de abordar los desafíos de población y desarrollo de la época. Llegaron a un consenso de que la población no se trata de números sino de personas. A partir de ese momento, todo cambió. Desde Cairo, el empoderamiento de las mujeres, su seguridad en el embarazo y el parto, el potencial de las personas jóvenes y el bienestar humano básico han pasado a ser la prioridad en la agenda de los países. Esta es la promesa del Cairo. Si avanzamos en estos temas, si protegemos los derechos humanos básicos, todo esto ayudará a asegurar un mundo que responda a las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Casi 20 años después, hay muchas razones para celebrar en nuestra región. Las personas viven vidas más largas y saludables. Pueden trasladarse más fácilmente entre países. Las mujeres y los hombres son más iguales ante la ley que antes y tienen más opciones a la hora de decidir sobre cuántos hijos tener y cuándo. Las personas jóvenes se han convertido en poderosos agentes de cambio, más interconectados que nunca. Pero no todo el mundo se ha beneficiado de estos cambios de la misma manera. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y esta característica constituye un obstáculo mayor para reducir la pobreza. Muchas personas jóvenes se sienten frustradas por la falta de oportunidades de empleo y muchas personas mayores se sienten excluidas y luchan para ganarse la vida. El embarazo en la adolescencia y la infancia, así como la violencia sexual, son realidades que afectan a millones de personas en nuestra región. El VIH y el SIDA van en aumento en el Caribe, amenazando la vida y el desarrollo de personas y de países. El cambio climático interrumpe nuestras vidas a una escala inimaginable. Ningún país es inmune a estas tendencias. Existe un gran número de personas vulnerables, incluso en los países más ricos y desarrollados de la región. La creación de un mundo que responda a las necesidades de las más de 7.000 millones de personas que somos y las generaciones futuras es un enorme desafío. También es una oportunidad para revisar los acuerdos alcanzados en El Cairo hace casi 20 años y ajustarlos al mundo de hoy. Y es exactamente por eso que necesitamos de todas y todos a bordo, gobiernos, organismos internacionales, hombres y mujeres y personas jóvenes. Así, todos nosotros y nosotras y las generaciones venideras podremos disfrutar de la promesa de una vida satisfactoria y un entorno seguro y estable. Estamos de regreso en Luchadoras. Estábamos platicando con Josefina, con Marta. José, te quedaste como a la mitad de toda una intervención, pero claro, ¿quieres que retomemos? Pues solamente como cerrando que es necesario sí seguir abordando la agenda de derechos sexuales y los derechos reproductivos. Siempre ha sido una agenda feminista y que creemos que a veces hay ciertas tensiones, ¿no? Entre por ejemplo, los movimientos LGBT, los movimientos feministas, que hace falta como seguir dando la discusión, seguir dando como la articulación en la cual pues se visibilice más como los temas de orientación sexual, de identidad de género. Esto es algo que ha cambiado, por ejemplo, ¿no? Claro. Dentro de estos grandes cambios.
pero que aún así haciendo como un contrapeso, ¿no? Creo que hace falta como muchísimo más trabajo, sobre todo también creo que el movimiento feminista ha sido y es, ¿no? Ha sido un movimiento que ha sabido articularse, ¿no? Ha sabido como poner en palabras las demandas, hacer como las exigencias, ser estratégicas, ¿no? Y creo que en este sentido siempre ha sido como, y será un ícono para el resto de los movimientos sociales, para pues lograr avanzar estratégicamente las agendas y el trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, en el tema de poblaciones LGBT, ¿no? Y en general, principalmente, por ejemplo, el tema de mujeres lesbianas o mujeres trans, aquí haciendo como también el asunto de que el closet de Sor Juana es una de las cosas que trabaja, ¿no? Bueno, más bien es el tema, es el tema principal, ¿no? Justo consideramos que aunque se reconoce, hace falta como hacer más visibilidad de cuáles son las necesidades, ¿no? de estas poblaciones, ¿no? Que a veces no están, o sea, sí entran dentro del encuadre, pero que a la hora de amarrar acuerdos y hacer cosas queda como un poco más vago. Entonces creo que hace falta mucho más trabajo y principalmente de estar ahí, ¿no? Una de las cosas que mencionaba ahora en Montevideo es, bueno, metemos la identidad de género, pero no vi ni una persona trans, ¿no? O sea, no vi ni una persona trans que estuviera dentro de la discusión, ¿no? Metemos, y que es algo que podemos como tocar después, metemos el tema de mutilación genital intersex y no había personas intersex, ¿no? Y no es que, o sea, creo que las agendas pueden ir avanzando y que el movimiento feminista y otros movimientos sociales intentan como ir aglutinando y decir, bueno, no estamos en contra de todas las formas de discriminación, pero también sabemos que es necesario también estar ahí y alzar la voz para que también los temas sean colocados, ¿no? Entonces, claro, probablemente uno de los grandes logros de estos 20 años ha sido justo como la posibilidad de que las mujeres sigan estando ahí, ¿no? Pero siento que tal vez, por lo que me estás platicando, por lo que hemos estado discutiendo, esa es una de las grandes transformaciones. Tal vez Cairo sigue hablando en términos binarios de hombres y mujeres nada más. Y ahora el mundo es distinto y se ha visibilizado más, se ha consolidado más una lucha distinta de orientaciones sexuales diversas, ¿no? Y de identidades sexuales diversas. Y a lo mejor hacia allá es donde también se tiene que trabajar para que en 20 años o menos estén esas presencias ahí hablando acerca de su autonomía, ¿no? Sexual. Claro. Pero platiquemos un poco acerca de cómo se está desarrollando esta revisión de Cairo. O sea, hubo revisiones periódicas, pero ahora 20 años, ¿cómo se está organizando la comunidad internacional para discutir estos temas, llegar a acuerdos? Y se va a llegar en 2014, en marzo, a la conferencia final, ¿cierto? Sí. Si nos pueden platicar un poco acerca de qué ha estado pasando, no solo a nivel Latinoamérica, sino en el mundo. Bueno, mira, a partir el mandato de dar seguimiento al Cairo lo tiene el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Okay. A partir del 2012, la Asamblea de Naciones Unidas se reúne y tiene una resolución en donde dice, Cairo se acaba en su mandato en 2014. Pero Naciones Unidas está de acuerdo en que no se acabe, sino en buscar las medidas para que los gobiernos los sigan implementando, para que se cumpla lo que no se ha cumplido y se incorporen las nuevas tendencias, necesidades que se encuentran a nivel mundial. Entonces, esta resolución dice que en 2014, en efecto, habrá una revisión final, un estudio, una propuesta que haga el Fondo de Población para ver qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, qué cosas se han incorporado y cómo se tendrían que alcanzar a los siguientes 20 años. Y entonces, tres cosas. El Fondo de Población de Naciones Unidas dijo, hay que hacer consultas con sociedad civil en los diferentes continentes, que ya han sido. Hay que hacer una encuesta mundial para que sea una encuesta que abarque a todos los estados que firmaron Cairo, a todos los países. Por lo tanto, pues tienen que ser indicadores como muy gruesos en los temas del contenido de la plataforma. Esa encuesta, los resultados de esa encuesta en donde deben de participar idealmente sociedad civil, gobiernos y los sistemas de Naciones Unidas, será el insumo para que un grupo de expertos de Fondo de Población revise esa información, elabore un informe que en 2014 sea entregado. Paralelamente, estos informes se construirán
consultando a expertos en diferentes temas y hubo 3 consultas importantes, una en materia de derechos humanos, una en materia de jóvenes, que es la que mencionaba Josefina en Bali, y una de mujeres, ¿no? Entonces, digamos, con estos... ¿Está por suceder? ¿O ya sucedió? No, ya sucedió, Okay. ya sucedió, fue la de Montevideo justamente, ¿no? Entonces, digamos, con esta serie de instrumentos donde el mandato lo tiene el Fondo de Población, pero un mandato también importante es que se incorpore la sociedad civil en los diferentes procesos, pues es que se busca que esta evaluación de Cairo que se concluya en 2014 y en 2014 podamos tener alguna nueva aspiración, retomando lo que tenemos, para que sea validado por los estados. No está muy claro, evidentemente es un proceso bastante complejo y grande, y como ¿no? con muchas esferas circulando simultáneamente, entonces no es muy claro exactamente cómo a partir del 2014 se va a dar seguimiento como se dio en Cairo cada 5 años de que los estados rendían informes en que han avanzado y demás. No está muy claro cómo se va a dar esa vigilancia, pero se dice que se va a dar. Ahora, ese proceso de Cairo por sí mismo se junta con los otros procesos de Beijing, ¿no? Y se junta con la Agenda de Construcción de Postdesarrollo 2015. Entonces, lo que hemos notado es que la Agenda de Cairo tiene un enfoque muy fuerte en derechos y en nuevas discusiones, por ejemplo, las poblaciones de diversidad sexual. Lo que no está teniendo la Agenda de Postdesarrollo 2015, ¿no? Sin embargo, en la Agenda de Postdesarrollo 2015 y también en Cairo, uno de los elementos también que me parece que son novedosos en la discusión, por lo menos desde sociedad civil, con mucha resistencia de los estados, por supuesto, es discutir sobre los modelos económicos, ¿no? Sobre el papel del Estado en la regulación de las normas y de la vida pública en los países, ¿no? Con estas cuestiones que suceden en Grecia, en España, toda la cuestión de las finanzas internacionales que de repente nos rebasan y rebasan a los gobiernos. Una demanda importante de la sociedad civil es la economía, qué está pasando con la economía y el papel del Estado, por ejemplo. Porque algo importante que hay que recalcar es que Cairo, por ejemplo, no se enfoca exclusivamente a derechos sexuales. No. Bueno, de hecho casi nada, pero más bien derechos reproductivos, sino que tiene una agenda muy amplia que está relacionada con otros ámbitos de la vida. Estamos llegando casi al final de este corte, pero yo quisiera que pudiéramos dar una pequeña entrada para luego retomar después al volver. Vamos a pasar, por cierto, el video al siguiente segmento, hablar de las juventudes, porque creo que es otra gran presencia que ahora, a 20 años después de Cairo, está mucho más presente. Ha habido foros específicos y José, nos puedes platicar en 2 minutos, pero regresamos a profundizar más acerca de qué pasó en Bali, esta conferencia de juventudes también rumbo a Cairo más 20. Yo, llegar a este punto que es de juventudes, justo quería mencionar una agenda que no se mencionaba mucho, que es la que tiene que ver con Río, ¿no? La de Río y la Cumbre de la Tierra, ¿no? Y estas otras paralelas que ha habido y que también es algo que se va a discutir muchísimo y que justo que lo que estaba mencionando Marta, que los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? También vienen como a hacer este cruce, ¿no? Y la importancia justo de seguir metiendo como los temas sociales, los temas de derechos humanos, las personas como como el foco, ¿no? Como lo más importante, porque como también, bueno, sabemos pues el tema de lo verde, la economía verde, los modelos de desarrollo, los modelos económicos están siendo también un poco, o sea, son muy importantes y son debates que hay que dar, pero que también al mismo tiempo están siendo como un distractor de los derechos de las personas, ¿no? Y entonces creo que también eso va a ser importante como el hablarlo de todas estas discusiones que hay acerca de todo lo que tiene que ver con desarrollo, los bonos de carbono, todo eso, que de pronto todas estas agendas van a llegar aquí y entonces ¿qué va a tener? Confluir además, ¿no? Porque confluyen en el mundo. Sí, pero que de pronto ¿qué va a tener como más peso, ¿no? Los países de pronto se van como perfilando hacia lo verde, hacia lo del desarrollo sustentable y que de pronto queda así, ¿no? Entonces, bueno, y mencionando, o sea, igual y si nos da tiempo todavía o ya llegando, regresando. Vamos a hacer un corte y volvemos. Estamos con José y con Marta. Estamos platicando sobre Cairo más 20 y el contexto global de muchas otras discusiones importantes que van a confluir el próximo año en marzo. Volvemos.
Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up. Estamos de regreso en Luchadoras y vamos a tratar de ir como a la velocidad del rayo para platicar de todo lo que queremos platicar. Pero estábamos platicando contigo, José, acerca de que algo de lo que ha cambiado es este espacio protagónico, o al menos más incluyente, de las juventudes. Y hubo en Bali a finales de 2012 una reunión de juventudes. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de qué fue lo que se logró, qué pasó ahí? Pues sí, justo en diciembre del año pasado, ¿no? Del 3 al 6 de diciembre se realizó el Foro Global de Juventudes en Bali, ¿no? Entonces justo esto va como en el tenor de hacer el seguimiento sobre población y desarrollo, ¿no? A Cairo, y poder tener como una consulta amplia a las juventudes del mundo acerca de estos temas, ¿no? Entonces justo una de las cosas que me parecieron como muy importantes es que realmente aglutinó como a muchas jóvenes, a muchos jóvenes, y que al mismo tiempo con el uso de las nuevas tecnologías, pues también hubo la posibilidad de participar desde donde no se estaba, ¿no? Entonces, creo que eso fue como un avance, aunque claro que es necesario siempre estar, o sea, que presencialmente las discusiones se pueden dar. En realidad, cuando fue Bali, podías tú así desde tu computadora seguir el streaming, ¿no? Y estar viendo todo lo que sucedía, y tu participación tenía como el mismo peso que quien estaba ahí, ¿no? Entonces tú puedes decir, quiero hacer una pregunta y así. Entonces, bueno, teniendo como considerando que no todas las juventudes tienen acceso a las nuevas tecnologías, pero aún así era una forma de estar participando, ¿no? Y que muchas sí tienen el acceso. Entonces pues pudo estar como llegando como la información, las preguntas, ¿no? Los comentarios de jóvenes de todo el mundo para llegar al consenso, ¿no? O sea, se habló de una declaración de Bali, ¿no? En la cual, bueno, pues se hablan de pues necesidades específicas que tienen las juventudes de cara a estas conferencias, a la Conferencia de Población y Desarrollo, ¿no? O sea, cosas sobre empleo, sexualidad, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Entonces, ahí pues es un espacio global, ¿no? Y que también ha sido necesario revisarlo a nivel regional, a nivel de México, ¿no? En algún momento el estar como leyendo y viendo que todo esto también era como pertinente también tomarlo, y que otras cosas tal vez no eran como tan en el contexto, ¿no? de México. Entonces, creo que sí ha habido un gran esfuerzo, ¿no? Y voluntad para que jóvenes asistan como a estos espacios. Creo que es algo que también ha sido
pues un gran reto, ¿no? Y un gran trabajo que han tenido las juventudes, pues para organizarse, ¿no? Sí, claro, entonces las juventudes feministas, ¿no? Creo que ha sido, y que el feminismo también ha sido o del movimiento feminista ha sido un gran impulsor, ¿no? de la presencia también de jóvenes en espacios, ¿no? Muy bien, pues vamos a compartirles en nuestro Facebook la declaración de Bali para que la puedan conocer y profundizar con mucho más tiempo en ella por ahí. Pero hablemos ahora un poco de Montevideo. Fue una reunión, una conferencia regional también en preparación a lo que va a pasar ahora el próximo año, a la revisión de Cairo +20, y se llegó también a un consenso. ¿Nos pueden platicar, no sé Marta, si nos puedas decir acerca de qué pasó en Montevideo y cuáles son los contenidos generales de este consenso? Bueno, en efecto, el consenso de Montevideo, que fue así porque fue en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, en agosto pasado, fue la revisión latinoamericana de Cairo, y es el aporte que la región va a hacer al proceso de revisión que se concluirá en Nueva York en estos meses, y luego la parte final en marzo de la revisión total de los 20 años. El Cairo para la región latinoamericana y el Caribe siempre ha sido un gran objetivo, y siempre la región latinoamericana, a diferencia de las otras regiones en el mundo, ha podido ir a la vanguardia en derechos reproductivos, ir más allá, el aborto. Y ahora uno de los es un consenso muy interesante porque además estuvo impulsado evidentemente por uno de los gobiernos más progresistas de América Latina, como es el uruguayo. Claro. Entonces eso le dio un perfil de entrada muy alto, que incluía muchas de las cosas que las demandas de la sociedad civil hemos hecho de manera permanente. Entonces normalmente siempre empezamos a la baja y tratar de empujar. En este caso casi empezamos con lo que queríamos y muy pocas cosas se tuvieron que pelear todavía para incorporarse. Digamos, con esa claridad de que lo que nos falta 20 años, pues todavía hay que seguirlo trabajando, como nos explicaba Josefina. Pero el consenso de Montevideo es un consenso muy rico porque, entre otras cosas, incorpora, trayendo todo lo de Cairo, incorpora el asunto de la educación sexual integral, que es una demanda justamente muy importante que han construido los grupos juveniles en todos estos espacios de participación internacional, y es algo que queda de manera muy explícita en el consenso. En el capítulo de aborto, por supuesto, avanzamos respecto a Cairo porque no solamente se dice que los países cumplan las situaciones legales que en cada lugar corresponda, sino que agrega una pequeña grupo de palabras que dice que se sugiere que los países revisen si esa legislación es adecuada o no para beneficiar a las mujeres, ¿no? Entonces, son cambios sutiles en los documentos internacionales, pero que a nosotras nos sirven mucho para impulsar cambios. Se habla en el consenso de Montevideo de las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Que es el tema de derechos sexuales que se incorpora de manera muy textual, ¿no? Derechos sexuales, salud sexual. El tema de VIH, por supuesto, reconociendo una afectación específica para mujeres, y bueno, los temas de desarrollo de pueblos indígenas, la autonomía de las juventudes, la necesidad de ser incorporados como sujetos y no solamente como destinatarios de las políticas públicas, sino ser consultados en la participación y construcción de estos instrumentos que les afectan, empleo. En materia de población indígena me parece muy importante también el protagonismo de ellas, porque ellas estuvieron y demandaron muchísimo, y hay cosas interesantes, por ejemplo, que ellas hablan, fue un tema muy importante, ahorita se me fue el término, pero es como considerar la idiosincrasia que ellas tienen en la construcción de las políticas, y que este bagaje cultural sea parte, que se venga trayendo y que forme parte de cómo se plantean las discusiones. Josefina me comentaba hace un rato del tema de las parteras, de cómo reconocer ese trabajo, de la participación política de las mujeres indígenas también. En fin, hay como cosas muy importantes, muy interesantes, y que además los países muy conservadores, Chile, Argentina, El Salvador, por ejemplo, querían que esos temas, educación sexual integral, no estuvieran, que aborto no estuviera como se estaba planteando, y hubo un ejercicio tan interesante y disposición por parte de los gobiernos que estuvieron negociando para que quedara incluido de la mejor manera y que se diera satisfacción y se generara un consenso. Entonces el consenso es un documento
muy interesante, realmente de bastante vanguardia, que esperamos sirva para mostrar ejemplo a las otras regiones. Y exacto, esa será como una carta de incidencia y de presentación en lo que pasará a nivel global en marzo, ¿cierto? Así es, sí. Hemos llegado al momento del juego de palabras. Yo todavía podría hacerles otra pregunta, podríamos hacer otro programa para seguir profundizando sobre esto. En realidad yo creo que será súper oportuno que después de marzo vengan al programa y nos cuenten qué ha pasado a nivel global. Pero bueno, ¿les parece si hacemos un juego de palabras? Y luego veo si me da chance de hacerles una última pregunta. Claro que sí. ¿Qué piensan cuando digo mujeres? Felicidad. Fuerza. ¿Derechos? Humanos. Exigibles. ¿Desarrollo? Justo. Cuestionable. ¿Anticoncepción? Necesaria. Urgente. ¿Jóvenes? Organización. Imaginación. ¿Derecho a decidir? Libertad. Ay, pues inalienable, ¿verdad? Y finalmente, salud sexual. Placer. Yo pienso en lesbianas. Bien, en este panorama que ustedes han estado discutiendo, participando, etcétera, ¿cuáles son los retos? O sea, ahí tenemos una declaración, un consenso progresista, pero ¿qué falta? Yo creo que ahorita que estábamos hablando de pueblos indígenas, ¿no? Me parece que es necesario como que ha habido un gran esfuerzo tanto para la participación de pueblos indígenas como de personas jóvenes. Creo que es necesario seguir generando como los mecanismos de participación efectiva, ¿no? Yo estuve entrevistando a muchas mujeres jóvenes dentro de estos espacios y era como, ¿cómo te sientes aquí? Por ejemplo, fue la primera vez que yo asistí a un espacio como este de incidencia y que de pronto hace falta como mucho el conocer, ¿no? El conocer los contextos, conocer todo. Entonces me di a la tarea de estar entrevistando mujeres jóvenes que después igual y te podré pasar los audios, ¿no? Y decir, ¿cómo te sientes aquí? ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué has hecho dentro de estos lugares? Entonces creo que seguir generando como los mecanismos para que las personas, puedan estar pueden estar al nivel de la discusión, ¿no? Y también estar ahí posicionando en el tema de jóvenes, de trabajadoras sexuales, de la pertinencia cultural de la que estaba hablando esta Marta, ¿no? La pertinencia cultural de todo lo que necesitan los pueblos indígenas para poder hacer también exigibles, pero al mismo tiempo estar de acuerdo como a sus propias cosmovisiones, ¿no? A su propio trabajo día a día. Entonces creo que hace falta como mucho por hacer porque pues el cambio cultural pues es como de tiempo y muy complejo. Y que se cumpla, falta que se cumpla, del papel a la práctica. Bueno, pues hemos estado el día de hoy con Josefina y con Marta, dos mujeres defensoras de derechos sexuales, reproductivos de las mujeres, de derechos humanos, que han estado incidiendo en espacios internacionales para configurar una nueva agenda de desarrollo que quede vigente después de 2015. Hacia dónde va el mundo, dónde estamos, hacia dónde va a transitar. Estas discusiones son súper relevantes porque lo que se acuerda a nivel internacional finalmente se escala y tiene implicaciones importantísimas en nuestras realidades nacionales. Ellas van a seguir trabajando, van a estar trabajando rumbo a marzo de 2014 y nosotros les vamos a seguir la pista y les vamos a estar informando a ustedes también qué pasa con estas discusiones a Cairo más 20. Gracias por haber estado con nosotras, gracias a Marta, gracias a José, gracias por el trabajo que hacen. Esto fue Rompeviento, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.